Vayamos directos al grano, que sé que te devora la expectación. Lo primero es lo primero. ¿Qué es el clima? El clima son las propiedades meteorológicas, estadísticas de un lugar que se observan durante un periodo largo de tiempo. Esto es muy importante. Normalmente se suelen tomar 30 años, también se pueden tomar 20 años, pero debe ser sobre un periodo largo de tiempo. Y el clima incluye no solamente los valores medios de las propiedades meteorológicas, como la temperatura o la precipitación en ese periodo largo, sino también la variabilidad. Hay una variabilidad natural de un año a otro, y también los extremos, que son muy importantes, las precipitaciones muy intensas, las olas de calor, olas de frío, etc. Bien, una vez identificado lo que es afectado, hablemos de la afección. El archiconocido cambio climático. Y es cierto que es un tema muy en boga a día de hoy, pero hay que tener en cuenta que el cambio climático existe en dos formas, natural y antropogénica. Cambios climáticos ha habido a lo largo de toda la historia de la Tierra, naturales, prácticamente en su totalidad, salvo precisamente el que estamos observando actualmente. Estos cambios naturales han sido debidos a diversos motivos, algunos de muy largo plazo, de muchos millones o decenas de centenares de millones de años. Por ejemplo, los continentes se han ido moviendo, ¿vale? Entonces eso ha ido provocando de forma muy lenta, y eso ha ido provocando cambios climáticos en escala de centenares de millones de años. Luego ha habido cambios climáticos debidos a cambios en la órbita terrestre, que son los que han sido responsables, entre otras cosas, de las épocas glaciales e interglaciales que hemos tenido en los últimos cientos de miles de años. Entonces ahí se han ido turnando épocas en las que había una capa de hielo muy extensa, sobre todo sobre el hemisferio norte, con épocas en las que esa capa de hielo disminuía, ¿vale? Épocas glaciales, interglaciales, debido a cambios orbitales. Cambios orbitales en el sentido de que la Tierra había momentos que estaba más cerca del Sol, en otros momentos se alejaba más del Sol, y por lo tanto la radiación solar que llegaba era mayor o menor. Y eso era la que controlaba estos cambios climáticos naturales. Otros motivos de cambios climáticos naturales son los cambios en la radiación solar. El Sol no emite siempre exactamente la misma cantidad, sino que va variando, y eso puede provocar también algunos cambios climáticos, así como las emisiones volcánicas. Si son especialmente fuertes, lo que hacen es emitir una gran cantidad de ceniza a la atmósfera, y esas cenizas bloquean la radiación solar de tal forma que la temperatura puede bajar. Esto respecto a los cambios naturales, que son los que se han producido a lo largo de toda la historia de la Tierra. Sin embargo, también puede haber cambios provocados por el hombre, como es el que estamos sufriendo actualmente. Este cambio es debido a que estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero lo que hacen es evitar que salga la radiación térmica emitida por la Tierra hacia el espacio, en parte. Y eso lo que provoca entonces es un aumento de temperatura debido a esa energía extra que se queda dentro del sistema climático. Alguien habrá entonces que se plantee, ¿será posible que los cambios naturales sobre el clima compensen los producidos por los seres humanos? La respuesta es tan clara como determinante. No. En serio, que no, que ni de coña. El problema surge de que los cambios naturales se dan en plazos de miles de años, mientras que los cambios antropogénicos se producen en decenas o cientos de años. En otras palabras, van a distinto ritmo. El clima se ve afectado por los distintos compartimentos, pero destacan por sus tiempos de respuesta, dinamismo y alcance la atmósfera y la hidrosfera. Partiendo de esto, vamos a centrarnos en los principales problemas para cada compartimento. Bueno, creo que nos dejamos un temita por tratar antes de dar este pequeño rodeo: los gases de efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero realmente es un fenómeno natural, es decir, hay una serie de gases en la atmósfera que lo que hacen es que dejan pasar la radiación solar, de tal forma que esa radiación solar llega a la superficie terrestre, y luego la superficie terrestre, una vez que se ha calentado, emite radiación térmica que, si no hubiera atmósfera, se perdería hacia el espacio. ¿Qué hacen los gases de efecto invernadero? Precisamente lo que hacen es absorber parte de esa radiación térmica en función de la longitud de onda, y esa radiación la vuelven a reemitir hacia la superficie, de tal forma que en el sistema climático se queda una energía térmica que en ausencia de esos gases se hubiera perdido al espacio. Ese es el cambio, ese es el fenómeno, como digo, que en principio es natural. Sin embargo, lo que está haciendo el hombre es aumentando ese efecto invernadero, emitiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros gases de menor cuantía. Estos serían los más importantes,
y estos gases lo que están haciendo es incrementando ese efecto de tal forma que se retiene en el sistema climático más energía, se absorbe por esos gases más energía, vuelve a ser reemitida en parte hacia la superficie y por lo tanto se queda en el sistema climático aumentando la temperatura global de la Tierra. Este aumento de la temperatura global de la Tierra es uno de los factores más importantes, el jefazo del cambio climático, porque debido a él se producen otra multitud de impactos, el deshielo, el aumento del nivel del mar y alteraciones en los hábitats vulnerables. El aumento de temperatura produce lo mismo que la noche veraniega en el hielo de tu cubata, que se derrita. Es algo sencillo de entender, pero no por ello desestimable, ya que se producen dos efectos importantes. Si el deshielo es de los glaciares terrestres, este agua tiene que ir a parar a algún lado, y este sitio es el mar. Si el deshielo es de hielo marino, desaparece superficie blanca con alto índice de albedo, y en su lugar queda el agua del mar que es más oscura y absorbe más radiación y se calienta más. De hecho, esto último da lugar a una realimentación positiva. Se calienta más el agua por la falta de hielo, y como está más caliente, pues se funde más hielo, lo que lleva a que haya menos albedo, lo que lleva a que el agua se caliente mucho más y por lo tanto se funde más hielo y por lo tanto... Mira, bueno, que se entiende, un desastre. Y estos impactos fomentan otro, el aumento del nivel del mar. Y este se produce porque el agua, al calentarse con el aumento de temperatura global, se expande. Y aunque la expansión térmica del agua es pequeñita, hay que tener en cuenta que en el océano hay muchísimo volumen de agua. Así que esa pequeñita expansión es bastante notable. Pues a esto hay que añadirle el agua extra del deshielo glacial y el calentamiento extra por falta de albedo por deshielo marino. Se junta el hambre con las ganas de comer, que diría mi madre. La circulación termomarina se ve debilitada debido a que ese aumento de la temperatura del agua oceánica, especialmente en los polos, afectará a las diferencias de densidad de agua y, por lo tanto, provocará su hundimiento. Esto se traduce en cambios en el transporte de calor y, como consecuencia, cambios en el clima de las zonas reguladas por esta circulación. También, cuando hace calor, nos pasa que nos quedamos secos. Se produce un aumento de la evaporación de agua en la superficie terrestre, y el agua de las precipitaciones no filtra de la manera óptima en el suelo, ni se retiene adecuadamente en él, lo que da lugar a sequías. Se producen también alteraciones en distintos ecosistemas, sobre todo en aquellos que son especialmente vulnerables. En el Polo Norte, debido al deshielo, ya que tiene un aumento de temperatura superior a la media del planeta, los arrecifes de coral, al ser muy sensibles al aumento de temperatura del mar, los ecosistemas costeros, por el aumento del nivel del mar, y las selvas, afectadas por el aumento de temperatura y los cambios en la precipitación. Los impactos van a ser muy amplios y extendidos a lo largo y ancho del globo, y tendrán como consecuencia una importante pérdida de biodiversidad. Por supuesto, a nosotros se nos va a jorobar el chiringuito. Muchos impactos los vamos a sentir directamente nosotros. Las subidas de temperatura podrán producir efectos directos sobre la salud. Las olas de calor, aparte de tremendamente molestas, si son extremas pueden dar lugar a incendios e incluso muertes. La cantidad de agua se verá afectada, estando menos disponible para consumo o agricultura, al disminuir las precipitaciones en zonas de latitudes medias, como por ejemplo España, y el aumento de la evaporación. La subida del nivel del mar dará lugar a problemas en zonas costeras, poniéndose en riesgo distintas poblaciones. Chao, chao, primera línea de playa. Pero espera, aún hay más. Hay que hablar de las proyecciones futuras, de cómo se va a desarrollar este cambio climático. Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Para ello nos servimos de modelos y escenarios climáticos o de emisiones. ¿Qué son los escenarios de emisiones? Es una herramienta que se usa precisamente para poder trabajar de cara al futuro. Es decir, nosotros no sabemos exactamente cómo va a evolucionar las emisiones, por ejemplo, que son la causa principal del cambio climático que estamos observando. Entonces, como no lo sabemos, si tomamos medidas serán menores, si no tomamos medidas seguirán aumentando las concentraciones de gases de efecto invernadero, pues ahí podemos tener varias posibilidades. Pues esas posibilidades van a constituir los denominados escenarios, que son posibilidades futuras de evolución del clima y de los factores que le afectan. También existen otras incertidumbres asociadas digamos, por ejemplo, a las tecnologías que se van a emplear, etcétera. ¿Vale? Pues para todo ello se emplean escenarios de evolución socioeconómica, escenarios de emisiones, etcétera, con el fin de poder tener las posibilidades reales que hay de cara al futuro y examinarlas todas de cara a tomar las medidas necesarias. Actualmente, los escenarios usados son las trayectorias representativas de concentración, RCP por sus siglas en inglés, y representan un rango de políticas climáticas caracterizados por el forzamiento radiativo a final de siglo, siendo el forzamiento radiativo la cantidad extra de radiación que no sale al espacio y, por lo tanto, produce un aumento de la temperatura. Hay 4 escenarios principales. RCP 2.6,
escenario de mitigación que conduce a un nivel de forzamiento muy bajo. RCP 4.5 y RCP 6, escenarios de estabilización. RCP 8.5, escenario con altas emisiones de gases de efecto invernadero. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, organismo perteneciente a las Naciones Unidas, utiliza estos escenarios para conformar un informe del estado y evolución futura del cambio climático, y de este modo puedan tomarse medidas de mitigación y adaptación. En el último informe publicado se obtuvieron distintos resultados para cada escenario, pero en todos la concentración de dióxido de carbono era mayor en 2100 en comparación con la actual. Que hay que ponerse las pilas, vaya. La temperatura superficial aumentará, en el mejor de los casos entre 0,3 a 1,7 grados centígrados, y en el peor de los casos de 2,6 a 4,8 grados centígrados. En regiones secas las precipitaciones disminuirán. El nivel del mar seguirá en aumento a un ritmo incluso mayor que el observado en las últimas décadas. El hielo marino también disminuirá su extensión y grosor en el Polo Norte, y lo mismo ocurrirá con el volumen global de los glaciares. El medio ambiente y su puesta en peligro es algo serio, y como todo lo serio en nuestra sociedad, se trata en política. Se pueden definir dos grandes líneas de pensamiento político, dos discursos, el neomalthusiano y el prometeico. El discurso neomalthusiano proviene de la teoría desarrollada por Thomas Malthus, allá a inicios del siglo XIX, que si bien no se le prestó atención inicialmente, sus ideas fueron recuperadas en los años 60 por Garrett Hardin. En el libro Los límites del crecimiento, su autor Meadows puso de manera muy contundente sobre la mesa la afirmación de que nos estábamos acercando a los límites de capacidad de carga del planeta. Explicaba que, como nuestra forma de crecimiento como sociedad es exponencial, cualquier crecimiento de los recursos o mejora de la tecnología sería devorado en poco tiempo. Un aumento de los recursos simplemente sería ganar algo de tiempo. ¡Vamos a palmar! Bien es cierto que las predicciones de los neomalthusianos no se han cumplido, ante lo cual ellos simplemente dicen que todavía no. Pero probablemente el impacto más grande del neomalthusianismo es la llamada atención sobre asuntos medioambientales, ya que su discurso apocalíptico ha calado en muchos sentidos en la percepción del mundo que mucha gente tiene, si bien no se ha manifestado de forma clara en sus comportamientos. En contraposición surge el discurso prometeico, llamado así como referencia a la entrega del fuego por parte de Prometeo a los humanos, mejorando la capacidad de estos para influir y cambiar el mundo. Los prometeicos, muy chulos ellos, son los que tienen una confianza ilimitada en la habilidad de los humanos y sus tecnologías para sobreponerse a los problemas que presenten, incluyendo los llamados problemas ambientales. Puede decirse que durante siglos el discurso prometeico ha sido dominante, al menos en los países occidentales. La revolución industrial trajo un crecimiento enorme de los bienes materiales a disposición de la gente. El crecimiento económico pasó a ser visto como el estado normal de una economía en buen estado. Defienden que hay que tener en cuenta que las mejoras tecnológicas nos permiten acceder más fácilmente a recursos antes no accesibles y aprovecharlos mejor. También piensan que la economía se regula por distintos mecanismos de mercado, como la ley de la oferta y la demanda. Además, los impactos se manifiestan de forma gradual, lo cual permite que se hagan las adaptaciones necesarias. El impacto de este discurso está directamente a la vista en las instituciones dominantes de nuestras sociedades. Una economía capitalista enfocada al crecimiento económico perpetuo y un sistema político cuyo objetivo principal parece ser facilitar las condiciones para este crecimiento. Y este crecimiento tiene un coste ambiental, claro. Además de esto, ¿se podría decir que el llamado negacionismo ambiental es un hijo del discurso prometeico? Podríamos llamar negacionistas a todos esos grupos de personas que efectivamente ponen en duda que el cambio climático antropogénico exista o ponen en duda que sea oportuno tomar las medidas tan urgentes o tan drásticas como algunos proponen, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que tiene algo que ver con los prometeicos? Sí, porque una parte al menos de ese grupo que llamamos negacionistas simplemente piensan que sí, que es posible que el cambio climático sea cierto, que es posible que de aquí a unas décadas la temperatura del planeta aumente 1,5 grados, 2,5 pero que eso, prevenir eso o evitarlo significaría unos cambios tan drásticos con la tecnología actual y con los conocimientos actuales, pues que nos llevarían a resultados que son peores para la humanidad que si simplemente dejamos que esto suceda y ya nos iremos adaptando, ¿no? Entonces, en algún sentido, se puede relacionar con los prometeicos porque la confianza es que cuando los problemas vayan apareciendo, pues ya sabremos lidiar con ellos. Puede resultar sorprendente que ante un problema tan grande como es el cambio climático haya gente escéptica frente a él,
Pero es algo más complejo. Al fin y al cabo, vivimos en una sociedad y por lo tanto no hay solo distintos puntos de vista y opiniones, sino además distintos intereses. Hay gente que está, digamos, financiada para proponer las ideas negacionistas por razones de interés. Hay gente que, digamos, ideológicamente tiene un sesgo favorable a creerse esas ideas por un poco la visión del mundo que tiene, ¿no? Y luego pues hay muchos sesgos cognitivos conocidos de los seres humanos que nos hacen buscar la manera de, sin ser del todo conscientes, pues rechazar aquellas ideas que chocan con otras ideas que tenemos muy, muy fundamentales, ¿no? Entonces, claro, creerse de verdad o digamos, si uno se toma de verdad muy a pecho todo lo que significa la preocupación por el cambio climático, pues significa poner en cuestión muchas cosas de nuestro modo de vida occidental, ¿no? Y digamos a nivel personal, pues cambiar muchos comportamientos, y eso pues, es difícil de hacer. Es difícil de pensar que la gente se va a sacrificar muchísimo por hacer una mínima aportación a un cambio que va a suceder a 60 años vista en el mundo entero. Es muy complicado. Y es cierto, es complicado hacer entender cuáles son los problemas actuales del medio ambiente, sus consecuencias y concienciar sobre estos. Y es aún más complicado conseguir que se tomen medidas y que la gente cambie su modo de vida, más allá de simplemente su forma de pensar. No solo es cambiar el sistema, adoptar medidas y que éstas consigan funcionar, también es cambiar a las personas, a la sociedad, a la civilización en su conjunto. Pero se puede hacer, se debe hacer, si queremos sobrevivir. Somos nosotros los que generamos nuestros problemas, pero también quienes podemos ponerle fin y encontrarles soluciones.